Según la Defensoría del Pueblo, entre mayo de 2023 y mayo de 2024 se registraron 630 feminicidios. Además, se interpusieron 149.017 denuncias por violencia intrafamiliar. Y entre enero y agosto de este año ya son 106.601 casos de violencia de género, tanto física como sexual. Maritza, precisamente usted tiene una invitada en el set para que hablen de este tema. Paola, sí señora, pues aquí con nosotros en Noticias RCN se encuentra la nueva defensora del pueblo, Iris Marín. Defensora, bienvenida. Y quiero decirle una cosa, qué bueno ver a una mujer en ese puesto, como defensora del pueblo. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, yo también estoy muy contenta y muy honrada y con una responsabilidad enorme. Me parece que el hecho de que sea yo la primera mujer defensora del pueblo, para mí ha sido algo muy bonito. Pero debo decir que las expectativas de la gente me hacen generar una responsabilidad enorme, porque sienten mucha esperanza. Se genera ya un mensaje, porque todo el mundo me ha dicho, usted es la primera funcionaria pública, yo no sé si eso sea tan así, en declararse feminista. Entonces veo que muchas personas que pronto se sentían incómodas con decir soy feminista, ahora dicen no, yo puedo decir que soy feminista porque la defensora del pueblo es feminista. Creo que hay mucho prejuicio alrededor del tema. Yo digo, el feminismo no es más que la incomodidad con la desigualdad de las mujeres frente a los hombres. Eso es todo, digamos, no necesita uno nada más, y creo que todo el mundo está de acuerdo con eso. Entonces, pues obviamente estoy muy contenta de la emoción que se ha generado alrededor del tema y pues con todo el propósito de trabajar bien. Y mire, vamos a hablar justamente de estos temas, de mujer. Estábamos viendo hace algunos minutos las estadísticas. Está disparada la violencia contra la mujer, los feminicidios, las agresiones. ¿Qué es lo que ha fallado en el país? ¿Por qué no se ha podido contener estos delitos? Bueno, yo creo que, efectivamente, como yo lo he dicho, una de las crisis de derechos humanos más graves en Colombia y más graves en el mundo es la crisis de violencia contra las mujeres. Y nunca la vemos como una crisis de derechos humanos en realidad. Cuando uno pregunta cuáles son los problemas de derechos humanos, se habla de la guerra, el conflicto armado, de la violencia generalizada. Y este tema se ve como un tema privado, y yo creo que por ahí empieza el problema. Se ve como un tema de las mujeres, con sus maridos, en espacios privados, y como algo que realmente no tiene un asunto público, que no pertenece a lo público, a pesar de los grandes desarrollos de la política pública en los últimos años. Yo creo que hay como varios aspectos. Uno es el cultural. Yo creo que tenemos que seguir trabajando en la cultura de respeto a la igualdad entre hombres y mujeres, pero también está otro tema en el que yo he hecho mucho énfasis, que es un tema un concepto que la Corte Constitucional destacó desde el año 2017, que es la violencia institucional. Y yo he dicho, no, lo más grave no es que el marido le pegue a la mujer, que haya acoso sexual en el trabajo, acoso laboral, etcétera, con connotaciones de género, sino lo más grave es que llega la mujer a la comisaría de familia, a la fiscalía, etcétera, y a la policía, ¿no? O llega la policía a acompañar el caso y desestiman, se minimiza, dicen, este es un tema se le pregunta, parejas. usted iba vestida así de esa manera, dele una oportunidad a su marido, no destruya a su familia, no saben cómo practicar una prueba, piden a las mujeres unas pruebas, digamos, muy difíciles de tener, entonces dejamos desprotegidas a las mujeres. Yo creo que revictimizamos y las dejamos desprotegidas. Bueno, defensora, por supuesto, digamos, es una persona que habla de muchos temas, y yo quiero preguntarle por la coyuntura, por lo que está pasando en Bogotá, estos atentados terroristas que ocurrieron hace 2 días. Estamos reportando que hace algunas horas murió una de esas mujeres que resultó herida. La Defensoría del Pueblo ha tenido información de la presencia de grupos al margen de la ley en Bogotá, específicamente en Kennedy, y ¿qué puede estar pasando allí en esa zona para que se presenten este tipo de atentados terroristas? Bueno, los hechos más recientes que se han presentado están ahorita, digamos, corresponde a la Fiscalía y a las autoridades esclarecer exactamente estos hechos. No quisiera pronunciarme específicamente sobre el hecho, sino más bien hablar del contexto en el cual se vienen presentando este tipo de hechos en Bogotá. Efectivamente, la Defensoría del Pueblo desde el año 2019 ha sacado una serie de alertas tempranas por la presencia de grupos armados, sobre todo
de violencia, son grupos de criminalidad organizada. Entonces hay una disputa desde el año 2019 que ha sido creciente entre grupos que responden al Clan del Golfo con presencia en Bogotá y grupos que también están afiliados al Tren de Aragua, y allí hay una disputa territorial por economías ilegales que es pues el microtráfico. Es decir, son también tentáculos del Clan del Golfo aquí en la capital. Son tentáculos del Clan del Golfo aquí en Bogotá que están en disputa con el Tren de Aragua, y son pequeños, digamos, grupos que se afilian y responden, digamos, a estos intereses. Entonces están asociados a economías ilegales, pues el microtráfico obviamente, pero yo quisiera resaltar un tema supremamente grave, y es el reclutamiento y uso de niñas y niños para este tipo de situaciones de microtráfico, pero también el tema de trata de personas y de trata de niñas aquí en la capital, extorsiones, amenazas, homicidios de líderes sociales. Entonces la Y Defensoría... también son el Clan del Golfo y el Tren de Aragua detrás de todo esto, o sea, reclutamiento de menores, trata. Son los grupos que primordialmente tienen la responsabilidad, como digo, ellos están encima y ya, digamos, en la ciudad operan pequeñas redes o grupos específicos que ya despliegan, digamos, la operación criminal. Sí. Defensora, otro tema que también es muy importante en la Defensoría, ayer Human Rights Watch estaba diciendo que el Clan del Golfo tiene prácticamente control en la frontera, en el tapón del Darién. ¿Cuál es la acción de la Defensoría allí en el tapón del Darién, en donde en este momento los reportes que nos llegan es que además están acumulando los migrantes porque no están pasando o no pueden pasar a Panamá? Sí, la situación del tapón del Darién es muy grave, tiene un contexto, digamos, de política internacional, porque confluyen allí migraciones de muchos países, el cierre de la frontera, el cierre, digamos, también en Estados Unidos hace que haya unas devoluciones y que se concentra mucha de esta tensión migratoria en el tapón del Darién. El tapón del Darién, yo he dicho, es el infierno en la tierra y es una de las crisis más serias que tenemos en Colombia. Efectivamente, el Clan del Golfo, que tiene dominio territorial en esa zona, digamos, fronteriza, ha controlado también todo el tema del paso migratorio. La situación es alarmante porque uno ve, digamos, en Necoclí o en zonas muy cercanas, sencillamente las personas que son parte de las redes de este clan vendiendo, digamos, manillas para pasar hasta cierto punto. Una vez los migrantes entran, la mayoría no son colombianos ni colombianas, y eso hace que sea mucho mayor la desprotección. Entonces hablábamos, los niños a veces quedan sin sus padres en el paso, hay desaparición forzada, hay violencia sexual. Y no hay documentación ni judicialización de estos casos. La Defensoría del Pueblo ha trabajado con la Defensoría del Pueblo de Panamá para un poco hacer un diagnóstico y emitir recomendaciones para dar un mejor tratamiento a este tema. Pues, defensora, se nos acabó el tiempo. A usted muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Noticias RCN. Muchos temas que hablar. Queda invitada nuevamente a este set a madrugar con nosotros. Con mucho gusto, muchas gracias. Y muchos éxitos en esa labor, en esa tarea que tiene. Muchas gracias. Además, una defensoría con mirada de mujer. Muchas gracias. Voy a necesitar mucho de los medios de comunicación para hacer pedagogía, porque la pedagogía de los derechos humanos, de la cultura de paz, es fundamental que la trabajemos juntos. Pues cuente con Noticias RCN en esa tarea por defender los derechos humanos.